Comparte bulos sabiendo que puede que no sean ciertos. Siempre responde a sus intereses o afinidad política. Y cuando se le pregunta de dónde ha sacado la información, se enerva y dice que los medios no dicen la verdad. ¿Te suena? Todos tenemos una figura que desinforma en nuestro círculo. El hecho de que un medio como The Guardian haya creado una guía para hacer frente a la desinformación en familia nos da una pista para entender otro aspecto de la magnitud del problema al que nos enfrentamos. La lucha contra esta pandemia se extiende de los círculos académicos, medios e instituciones para llegar a las casas y a las familias. Bienvenidos a la era de la desinformación, el podcast en el que intentaremos averiguar quién está detrás de este fenómeno que nos invade y por qué. Mi nombre es Eitzel González, soy periodista y junto con Evoca Imagen y el apoyo de Facebook vamos a adentrarnos en el corazón de los aspectos clave de la desinformación. Veo un futuro muy complicado, pocos meses, como advierten ya las últimas investigaciones. Casi todo lo que trascienda por las redes va a ser contenido desinformativo. Si supiéramos distinguir entre lo veraz y lo que responde a criterios como el morbo, el conflicto, el impacto sin más, tendría poco recorrido esto de la desinformación. Llegarnos a creer que nos podamos defender de coronavirus inyectándonos un determinado detergente, como ocurrió en Estados Unidos, es una derivación del analfabetismo mediático que existe. Acabas de escuchar a Carmen Marta Lazo, catedrática de periodismo en la Universidad de Zaragoza e investigadora principal del Grupo de Investigación en Comunicación e Información Digital, que nos acompañará en este capítulo en el que veremos otro aspecto de la lucha contra la desinformación: la alfabetización mediática. En parte está en nuestras manos frenar esa propagación de bulos y mentiras. Pero, ¿cómo nos afecta y por qué creemos contenidos falsos? Nos da la respuesta el profesor de periodismo de la Universidad Carlos III de Madrid, Raúl Magallón, autor del libro Desinformación y Pandemia, la nueva realidad. Hay un elemento fundamental que hemos visto en la pandemia y es la fatiga informativa o la saturación informativa. Estamos rodeados de inputs informativos. Por una parte, nuestra forma de informarnos también ha cambiado notablemente. No es lo mismo el recorrido de lectura que podemos hacer a través de dispositivos móviles que los que hacíamos a través de los periódicos de papel. Y eso hace que, en cierta manera, tengamos una especie de desinformación voluntaria. Intentamos leer las claves del día, pero por muchísimas razones más sociológicas que otra cosa, no profundizamos en la mayoría de los casos en ella. Y al mismo tiempo eso tiene consecuencias porque hay determinados discursos que evidentemente no tienen ningún interés en profundizar, sino que lo que buscan desde el principio es llamar la atención, establecer cámaras de eco, burbujas informativas, como una forma de estar en campaña permanente. La cámara de eco es un entorno en el que una persona solo encuentra información u opiniones que reflejan o refuerzan las suyas. Todo lo que tiene que ver con la política y con nuestro país, evidentemente se ha demostrado que la polarización y la desinformación tiene consecuencias. La desinformación afecta a todo y lo más importante es que acaba cambiando todo tu entorno cercano, desde que te puedan poner un presidente con determinadas características que luego puede cambiar tu día a día o incluso la democracia, hasta impacto en tu salud y en la de tus seres queridos. Se ha visto, ¿no?, durante la infodemia, ¿no? Hay gente que cree que las vacunas son un peligro, que incorporan chips para controlarnos. Otras que consideran que es una conspiración mundial de los estados. Otras que creen que el uso de lejía diluida es un buen tratamiento contra el coronavirus. Escuchamos a José de Lezo, director del Laboratorio de Periodismo, una iniciativa de la Fundación Luca de Tena, que ha mencionado la infodemia. Durante esta pandemia hemos visto cómo la sociedad está lisiada por la sobreinformación y la infodemia corroe nuestra cohesión social. Palabras del doctor Tedros, director de la Organización Mundial de la Salud. Vamos a ahondar un poco en este concepto.
Es la unión de información y pandemia, ¿no? Es una información que en realidad es desinformación y que actúa como un virus. La desinformación durante la pandemia pues, ha sido otro elemento desestabilizador y muy grave precisamente porque los actores que hay detrás de este tipo de iniciativas han aprovechado la incertidumbre y el desconocimiento para generar más confusión, ¿no? Está claro que el entorno y las circunstancias no son favorables, pero pensamos, yo no comparto desinformación, eso lo hacen los demás. Y a veces quien mueve el bulo puede estar más cerca de lo que pensamos. Y es que a la hora de tomar decisiones no somos tan racionales como creemos. Nuestro cerebro a veces nos la juega dejándose llevar por emociones. Continuamos escuchando a José de Lezo para conocer mejor qué y cuáles son los sesgos del comportamiento para con la información. Mira, los sesgos del comportamiento son reacciones irracionales, ¿no? Que provienen de estímulos basados en prejuicios, de carácter irreflexivo, ¿no? En la mayoría de los casos. Y generalmente esta irreflexión facilita la creencia de determinados contenidos que están alineados con territorios ideológicos comunes, ¿no? Y eso facilita el impacto de la desinformación, sin duda. Y que es algo que se aprovecha desde este punto de vista, ¿no? El tema de las elecciones de 2016, que aprovechan esas burbujas en las que se encuentran muchos usuarios para impactarles con los mensajes con los que ellos se sienten más cómodos, ¿no? La cuestión es que esto además genera una polarización tan extrema que los propios usuarios no reconocen como periodismo a los medios de comunicación que van contra su ideología. Es más, el propio cerebro ya no te deja ver eso con lo que tú no estás de acuerdo. Por lo tanto, ya no es que lo veas y lo descartes, es que tu propio cerebro, como ya está tan acostumbrado a que tú eso no lo ves, directamente decide no verlo. Entonces llega un momento que ya solo te alimentas de un lado. Por lo tanto, la polarización en la sociedad cada vez se hace más grande la bola. Era Óscar Espíritu Santo, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid e investigador de la Fundación Cibervoluntarios, hablando de una bola que ya ha crecido hasta convertirse en un peligro. Vamos con un dato de Clara Jiménez, directora de Maldita.es. Sí, hay una cosa que sale en el Digital News Report del Reuters Institute, que es que en España somos el segundo país de los que ellos analizan, por delante de Estados Unidos y solamente por detrás de Brasil, en el que nos gusta a los ciudadanos leer aquello que nos da la razón, lo cual solamente es una muestra de lo polarizadísimo que está este país. Y a partir de aquí, Carmen, ¿qué tipo de acciones podemos tomar para concienciar a la sociedad? Pues en distintos proyectos de investigación en los que desde mi grupo hemos participado, hemos solicitado a los ministerios, y hablo en genérico porque no solamente en esta legislatura, sino también en legislaturas anteriores, integrar en los currícula escolares una asignatura relacionada con la alfabetización mediática, porque en una época con tanta desinformación es importante preparar a la ciudadanía para evitar que siga nadando en la ignorancia de saber cómo tenemos que actuar ante una información que resulte equivocada, que sea falsa y que pueda ponernos en peligro. La cuestión de la alfabetización no es una cuestión nueva. En los años 60 en los países nórdicos empezaron a introducir en el currículum preuniversitario una asignatura o formación relacionada con la alfabetización mediática. El punto de partida era, cuando mejor conozcamos cómo funcionan los medios de comunicación, más críticos, pero desde un punto de vista positivo, seremos como sociedad y como ciudadanos, y eso va a tener una repercusión en cuanto a la calidad democrática de nuestro país. Esto significa que evidentemente vamos tarde, pero muchos años, ¿vale? Más de 60 años en cuanto a establecer políticas de alfabetización mediática. Aquí sí que necesitamos pactos de Estado que evidentemente nos ayuden a pensar no en el corto plazo, no en las próximas elecciones, y ahí en la polarización, la desinformación, lo que hace es que evidentemente estemos siempre trabajando en el corto plazo y no podamos buscar soluciones a largo plazo. Gracias, Raúl Magallón. Parece que las instituciones tienen sus propias limitaciones para abordar este objetivo. Vamos a hablar con José Luis Zimmerman, director de Asuntos Públicos en España y Portugal de Facebook, para ver cómo abordan las redes sociales, que son plataformas clave en la difusión de desinformación, esta alfabetización mediática. La alfabetización mediática es parte de nuestra estrategia para evitar la difusión de información errónea. Es una parte esencial. Actuamos en tres líneas, ¿no? Si esos contenidos lo que hacen es violar nuestros estándares de comunidad, nuestros community standards, lo que hacemos es eliminar. Si el contenido no viola directamente esos estándares, lo que hacemos es reducir su distribución. Pero más importante, y creo que ahí es donde entra el matiz de la alfabetización, lo que hacemos es informar. Cuando esa publicación, como digo, ha sido calificada como falsa,
por los fact-checkers, lo que hacemos es mostrar pues, unas etiquetas con la evaluación e investigación que se ha hecho, ¿no? Para que los individuos o los usuarios puedan tomar decisiones por sí mismos. Por ejemplo, en el mes de abril de 2020, durante el confinamiento, cuando empezamos a recibir el impacto serio, ¿no? de lo que el COVID era, a nivel mundial mostramos advertencias a través, insisto, de terceros en 50 millones de publicaciones relacionadas con COVID-19, basadas en alrededor de 7.500 artículos. Cuando las personas ven estas etiquetas, cuando las personas vieron estas etiquetas, el 95% de las veces no avanzaron más en leer ese contenido, lo cual al final pues, tiene un impacto positivo porque estamos hablando de contenido relacionado con COVID que podría generar un daño a las personas. Igualmente, lo que hacemos es asociarnos con organizaciones locales en todo el mundo para promover esta alfabetización. Por ejemplo, en España hemos colaborado con la Fundación Luca de Tena para realizar un estudio precisamente sobre la desinformación. Y la conclusión final proponía una serie de medidas transversales para combatir la desinformación, fundamentalmente a través de dos ejes. Un incremento de la transparencia y la responsabilidad del ecosistema digital y campañas de sensibilización en nuestras plataformas. Y lanzamos un programa que se llama Generación, cuyo objetivo fundamentalmente es ayudar a los jóvenes a desarrollar el pensamiento crítico, ¿no? Alrededor de todo este tema de la desinformación. Es que desde ahí es desde donde se debe llevar. Los medios se impliquen un poco más, que los fact-checkers se impliquen un poco más, pero sobre todo creo que lo más importante es la educación. Trabajo en una fundación, que es la Fundación Cibervoluntarios, y en colaboración con la Embajada de Estados Unidos, con una plataforma que se llama Learn2Check y con Neutral Educación, ofrecemos formaciones gratuitas a todos los usuarios para que conozcan las herramientas básicas con las que verificar la información. Creo que es una parte básica. Todo lo que te puede venir, primero páralo, puede ser falso, y a partir de ahí verifica y decide tú tu propia realidad, porque en el fondo cada uno generamos nuestra burbuja. Era una reflexión de Óscar Espíritu Santo sobre estas burbujas de realidad que creamos para nosotros mismos a través de los sesgos y las relaciones que establecemos. Y la verdad es que me llama mucho la atención el hecho de que en estos grupos se comparte contenido que se califica como falso, pero parece que a la persona que lo comparte le ha tocado tanto que, aun siendo cuestionado y verificado, sigue compartiéndolo. Me viene a la mente esa desinformación voluntaria de la que hablamos. Raúl Magallón, ¿por qué llegamos a ese punto? Bien, aquí hay que señalar que WhatsApp es una red privada que está cifrada de extremo a extremo y donde el papel de la confianza en la persona que te envía la información o el contenido es fundamental, ¿no? Y en este sentido lo que hemos visto también es que WhatsApp ha emergido como la gran red social desde un punto de vista de las estrategias políticas de la desinformación. Creo que también la pandemia está cambiando poco a poco determinadas dinámicas que tenían que ver con esa idea de compartir información que conectaba con nuestros propios sesgos, con nuestro sistema de creencias político e ideológico. El uso de las redes sociales, como casi toda la tecnología, es ambivalente. Depende en gran medida del uso que le demos cada uno de nosotros. También, evidentemente, tiene impacto el tema de los algoritmos o la influencia que tiene el diseño de la propia red, pero en general tiene mucho que ver con el uso que le hagamos como ciudadanos. Era Pepe Cerezo de Boca Imagen, que nos invita a reflexionar sobre el tema y desde luego enseguida nos vienen a la cabeza memes falsos o bulos irresponsables que nos suelen llegar impunes a través de grupos de WhatsApp de la familia, colegas o compañeros de trabajo. Y nos sale la vena verificadora, pero es un tema delicado. Carmen, ¿cómo debemos comportarnos con una persona que difunde desinformación? En primer lugar, debemos de avisarles, porque a lo mejor son desconocedores de que nos están remitiendo una información que no es veraz. Piensan, qué interesante, qué divertido, lo mando. Después, hay veces que nos lo mandan aun sabiendo que lo que están mandando no es real. En ese caso podemos incluso llegar hasta denunciarlo, hacerlo público. ¿Eres consciente de que aquello que estás mandando no es verdad? Esto nos ocurre, por ejemplo, en grupos de WhatsApp, de compañeros o de familiares. Oye, y quizá esto también es un punto, ¿no? Convertirte en el verificador de tu grupo de colegas o de tu familia. Sí, yo soy en concreto el verificador de la familia. Perdóname, eres el verificador de la familia y te has encontrado con esa figura de la familia que, aunque le estás diciendo que una noticia no es cierta, continúa compartiéndola o continúa creyendo que, o bueno, no pasa nada, pero algo de verdad habrá.
Vale, sí, mira, te lo voy a contar como sesión de contar. Le pasó a un amigo, ¿vale? que sí pasa. Y me ha pasado, no fue en concreto con la familia, en serio fue con unos amigos, en lo cual ves que está mandando una noticia de política, evidentemente era, y la está mandando a un grupo de WhatsApp. Tú sabes perfectamente que esa noticia es falsa y es fácilmente demostrable. Lo demuestras y dices, mira, es falso por esto y por esto. Y dice, vale, que bueno, ahora mandarás un WhatsApp rectificando diciendo, oye, no hagáis mucho caso a esto, que me he equivocado. Y dice, no, podía haber sido verdad. Y yo, ya, pero no lo es. Da igual, volvemos a ese sesgo que tienes, ¿no? Que parece imposible. Por eso creo que deberíamos seguir un poco más aquella frase de Unamuno que decía, venceréis pero no convenceréis. En este caso no es vencer y decirles, mira, te has equivocado, sino intentar convencer. Mira, esto no estaba bien, es falso, ten cuidado con la viralización de estas noticias, que de verdad se den cuenta de que esto les puede generar un problema a ellos, a mí, a sus seres queridos o a la sociedad en general, porque vencer en el fondo, por lo que he visto, y lo he visto en 2-3 casos, da un poquito igual. Gracias, Óscar, por tu experiencia y por tus claves. Y desde aquí os deseamos suerte en vuestras luchas personales contra la desinformación. Pero antes, un consejo de Raúl Magallón para esas sobremesas donde se palpa la polarización que vive el país y tu cuñado suelta un bulo y se queda tan ancho. Hay que ser firme pero respetuoso a la hora de defender determinadas hechos y determinadas posturas, ¿no? Eso creo que es fundamental. Pero eso es un poco uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos en los próximos años. Desde luego. Ahora vamos a mirar al futuro a través de los ojos de Carmen Marta Lazo. Algún día existirá una vacuna ante esta infodemia o estos bulos que tanto están emergiendo. Y esa vacuna pasa por la educación. Esa vacuna pasa por saber discernir qué es real de lo que no lo es, y lo llegaremos a conseguir. Esperemos que en el sistema educativo nuestros políticos y políticas nos escuchen, abran los oídos e integren una asignatura de alfabetización mediática con objeto de que la ciudadanía pueda saber contrastar con criterio y no se deje engañar ante todos los mensajes que circulan diariamente, que son miles de millones, y yo creo que en un futuro la batalla de este otro virus, de la infopolución, llegará a ser también combatida. Y hasta aquí el 5º episodio de La Era de la Desinformación. Un podcast de Evoca Comunicación e Imagen realizado con la colaboración de Facebook. Idea y concepto Julio y Pepe Cerezo. Dirección y guión del podcast Jon Elisegui. Guión, entrevistas y narración Eichel González. Producción Ricardo Villa. Una producción de The Voice Village.